Bienvenidos una vez más. En esta ocasión el relato nos lo cuenta Marcos. ¿Creen ustedes que haya personas que pueden predecir el futuro? ¿O es simplemente que todo es una gran coincidencia? Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Cuando era pequeño, mi padre solía contarnos una historia a mi hermano y a mí antes de dormir. Había una en especial que nos gustaba escuchar. Un relato de cuando solían hacer travesuras, sus amigos y él, en uno de los pueblos a los alrededores de Dolores Hidalgo, donde se retaban uno al otro para entrar en una casa que en el pueblo se le conocía como la de la bruja. Ahí vivía una anciana desaliñada y que, según decía la gente, tenía el poder de ver el futuro, por lo que muchos de los agricultores de la zona acudían a su orientación y así saber qué cultivar ese año. Desde siempre pensé que la historia era solamente eso, un relato nada más, y que de alguna manera mi padre añadía de su cosecha para hacerlo más interesante y mantenernos con el interés en ella. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, empezaron a pasar cosas que sospechosamente coincidían con los detalles que la anciana le había hecho saber dentro de la historia, a tal punto que le tomé respeto y temor al relato, principalmente cuando tenía 16 años, pues en una parte de la historia se incluía la muerte de uno de los familiares más cercanos de mi papá, su hermano. Y aquello sucedía exactamente como nuestro padre nos lo contaba en la historia. El relato nos lo contaba de esta manera. Cuando yo tenía 10 o 12 años solíamos hacer desmanes en un grupo de 2 amigos y yo, dentro de los que se encontraba su tío Raúl. En el pueblo se decía que había una bruja, una anciana desaliñada y macabra que irradiaba temor simplemente al verla. Imponía respeto entre los pobladores, pues se tenía la creencia de que ella podía ver el futuro. Aún los hombres más grandes y fuertes del pueblo que llegaban a acudir a su presencia bajaban la mirada, pues se decía que en uno de sus ojos tenía una bola de cristal, una figura nubosa y reflejante que demostraba tu propia muerte. Una noche que estábamos aburridos, a su tío Raúl se le ocurrió probar nuestra valentía. Propuso que fuéramos a visitar a la bruja y verla directamente en su ojo de bola de cristal, para así de alguna manera corroborar lo que decían sobre ella. Todos nos reímos y nos tomamos como un desafío tonto, así que decidimos ir al lugar. Era la primera vez que íbamos a aquella propiedad. El clima y la poca luz que había esa noche no ayudaban a hacerlo menos lúgubre. El cielo estaba nublado con vientos de aire helado casi por toda el área, y la luz de la luna llena provocaba sombras tenebrosas por todo el camino. Al llegar a los límites de la casona nos detuvimos, pues las sombras se acentuaban a su alrededor con las grandes ramas de los árboles que rodeaban aquella casa, lo que de alguna manera te provocaba un escalofrío. Ahora nadie se reía, todos estábamos serios. Por un momento pensé que eso sería todo y no nos atreveríamos a continuar. Nos miramos el uno al otro con una expresión de miedo e incertidumbre que no supimos descifrar. Fue entonces que a su tío Raúl, quien era el más grande de todos, dijo: pues bueno,
Ya estamos aquí, vamos para adentro. Paco y yo dudamos en entrar, pero cuando vimos que su tío Raúl empezó a cruzar entre los alambrados de la cerca, pensamos que sería mejor estar todos juntos que quedarnos ahí afuera solos. Así que lo seguimos. Caminamos en cuclillas o agachados la mayor parte del tramo, hasta que llegamos a los muros de la casona que parecía estar abandonada. No tenía ventanas y podían escucharse las ráfagas de viento cruzando entre los barrotes de los marcos, provocando silbidos y gruñidos que helaban la sangre cada vez que se escuchaban. Justo cuando estábamos por llegar a la puerta, le dije a su tío que saliéramos de ahí antes de que alguien nos viera, pero él estaba decidido a vivir la experiencia completa. Al llegar a la puerta nos detuvimos y nos pusimos en pie. Yo sentí como si algo no estuviera bien y traté de alertar a su tío de irnos de ahí. Justo cuando le toqué el hombro sentí como una corriente eléctrica me recorría por todo el cuerpo y no me dejaba moverme. Fue en ese momento que la puerta de la casona se abrió, dejando ver el pasillo oscuro del interior de la casa. Un pasillo que se comenzó a iluminar poco a poco por una pequeña luz de vela que se veía al final de él. La luz empezó a iluminar poco a poco más y más, haciendo de notar una figura. El corazón me latía rápidamente y la respiración era agitada. Detrás de la luz de la vela, una sombra igualmente avanzaba con un paso lento y tambaleante. Conforme avanzaba, la figura tomaba forma. Una piel arrugada y una cabellera blanca casi plateada sobresalían, finalmente acompañado por una cara demacrada con apariencia de terror. La piel casi pegada a los huesos, con arrugas por todos lados. La vimos. Era la bruja. La anciana se acercó a nosotros usando un vestido negro y sosteniendo una vela en sus tambaleantes manos arrugadas y delgadas. De repente alzó la mirada. Fue inevitable no verle. Aunque traté de cerrar los ojos o voltear hacia el otro lado, no pude. Era como si algo me estuviera manipulando y evitara que pudiera hacer cualquier cosa. Entonces pude ver que en las demacradas cuencas de sus ojos, prácticamente oscuras, al final había una pequeña figura blanquecina. Algo que me supongo eran sus ojos. Sin embargo, una de esas figuras era de mayor tamaño, más grande que la otra. En su ojo derecho había una esfera. Una figura redonda casi tan grande como una pelota de golf. Algo que extrañamente reflejaba casi por completo la flama de la vela, de tal manera que era casi imposible no mirarle. Comencé a sentir cómo por mi mente pasaban un montón de imágenes, como si estuviera viendo fotografías. En ellas veía muchas cosas, pero lo que más recuerdo fue un desastre en una gran ciudad. Como si hubiera sido un terremoto, había varios edificios derrumbados. Después me veía a mí mismo, casándome, teniendo un hijo y una hija, y viendo cómo pasaba una vida junto a ellos, para finalmente morir. Fue ahí donde por fin podía moverme. Salimos corriendo de ahí y coincidimos que los tres habíamos tenido una experiencia bastante similar. Todos nos sentíamos paralizados. Sin embargo, eso lo pudimos saber hasta mucho después, pues a partir de aquella noche no nos hablamos durante por lo menos una semana. Su tío Raúl me evadía todo lo que podía. Fue hasta después de unos días que nos encontramos de nuevo los tres, cuando charlamos sobre lo que vimos en aquel reflejo de aquella anciana tenebrosa. Paco, quien era nuestro amigo, dijo que se vio a sí mismo mudándose del pueblo, que se dirigía hacia una gran ciudad, que aún vivía solo
y que llegaba a su vejez, donde una tarde fría terminaría muriendo, asfixiado por una falla en su calefactor mientras dormía. El caso de su tío Raúl fue un poco más perturbador. Él seguía en el pueblo hasta su adultez. Formaba una familia con una bonita mujer de ahí, hasta que un día, mientras transitaba por el río, una gran rama de árbol le caía encima. Aquello le provocaba la muerte. Llegamos a la conclusión de que todo eran fantasías creadas por nuestra imaginación y que de alguna manera fue por el temor y el impacto que nos había generado haber visto la figura tenebrosa de aquella anciana. Así fue como nuestro padre nos contaba la historia. Cuando niños visitábamos en el pueblo al tío Raúl y nos tocó vivir el temblor del 85 en la Ciudad de México. Al seguir el hilo de la historia pensaba que era solamente una gran coincidencia. Sin embargo, un día en la casa llegó una llamada a mi padre, una llamada que me erizó los cabellos. El tío Raúl había muerto. Había sido aplastado por una gran rama de árbol que le cayó encima durante una tormenta cerca del río. A partir de ahí empecé a cuestionar todo lo que sé. Empecé a preguntarme cuál sería la forma en que mi padre podría llegar a dejarnos, pues nunca quiso detallar cuál era la forma en que él moría. Y así llegamos al final de este relato. ¿Coincidencia o destino? Tú tienes el veredicto final sobre esta historia. Déjame en los comentarios si crees que el futuro está escrito o simplemente son coincidencias. En la descripción te dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia. Asimismo te dejo las redes sociales para que nos sigas. Y si eres de los que nos escuchan en Spotify, apóyanos también en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo si te gustó nuestro contenido. De esta forma podremos seguir trayéndote más relatos. Si te gustó el contenido que escuchaste a mitad de semana, suscríbete y activa la campanita en YouTube porque muy probablemente escucharás más. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.